Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Les saludamos con afecto, como cada semana, a través de la radio. Es un gusto servirle. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Es un gusto poder servirle e informarle. Usted conocerá hoy muchas noticias y también le presentaré en entrevista el tema tan siempre interesante, las cruzadas. Estarán aquí en el estudio Fernando Villalón Esquerro y Ángel Díaz Bonet para tratar este tema. Hablemos entonces sobre las cruzadas. Recibo con afecto a Fernando Villalón. Muchas gracias. Ángel Díaz Bonet, pues ha viajado todo el mundo, es arquitecto. Él estuvo haciendo trabajos de restauración en sus palacios para el rey de Arabia, ¿no, Ángel? Sí, cuando era príncipe todavía. Cuando era príncipe. El príncipe Salman. Y de ahí te recorriste todo el Oriente y luego se siguió por todo el mundo y ha estado en los lugares de las cruzadas. Además, suele organizar diversas peregrinaciones, ha hecho algo así como 200 viajes y conoce todo el mundo. Bienvenido, Ángel, gracias. Gracias a ti, Roberto. Bueno, ¿qué? ¿Es cierto, así como comenzaba, pobrecitos allá los invadieron en Jerusalén y tuvieron que defenderse, o qué sucedió? Así es, yo creo que hay una falsa historia provocada por una leyenda negra entre una guerra entre protestantes y católicos, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, donde se ha usado varios argumentos. Yo creo que, para empezar, no fuimos nosotros a conquistar, ¿sí? Hay que recordar que esa parte era parte del reino de Bizancio, del imperio bizantino, que a invitación de Alejo I, el emperador bizantino, que le pide al Papa, mándame caballeros, porque los musulmanes están en mis fronteras y están acabando con varias de mis fortalezas. No fuimos a conquistar ni a matar por el hecho de matar. Fuimos a proteger la cristiandad. ¿Y sería posible, Ángel, acaso, que si no hubiéramos dado el primer paso, entraran a Europa? Hacer lo que saben hacer, crucificar y decapitar. ¿Era posible? ¿El que pega primero pega dos veces? Sí, bueno, en ese momento no, porque analizando la situación del Islam en aquella región, estaba muy dividido y entre ellos tenían muchos conflictos. Entonces es muy difícil identificar al enemigo, porque hacías los arreglos con una dinastía, con un grupo de ellos, y al final esos acuerdos ya no valían. ¿Por qué? Porque ya estaba otro grupo, ¿no? Entonces en las subsecuentes cruzadas, no en la primera, que es un triunfo completo y sonado, va a haber alianzas, pero esas alianzas no siempre se van a respetar, porque al final con que te veas aliado, pues ya no opera y hay otro gobernante. Entonces estaba muy dividido, y dentro de esa diversidad de grupos islámicos, pues había unos tolerantes y digamos honorables, y otros totalmente bandidos, y que eran principalmente los de origen turco, ¿no? Más incluso que los árabes. Ese era el contexto en Oriente. ¿Y en Europa qué pasaba, Fernando? Bueno, en Europa tenemos una feudalización, tenemos muchos de los príncipes católicos peleándose entre sí, pero tenemos grandes papas tratando de unir esa cristiandad. Por otra parte, hay que recordar que el Islam en unos cuantos años quitó toda la parte cristiana, o sea, toda la parte tomó todos los viejos lugares, Siria, Jerusalén, Egipto, Túnez, toda esta parte, y entró a la península ibérica, ¿no? Con una destrucción y con un barbarismo, porque no entraron solamente, como también se nos ha hecho creer, que entraron solamente a cultivar a España, que hay parte de razón. Pero recordemos que en el año 800 estaba Carlomagno, que lo nombran protector del Santo Sepulcro. O sea, los francos ya estaban viendo las peregrinaciones desde el año 800. Con la invitación de Alejo, estamos hablando en el siglo XII, de ir a proteger los santos lugares,
pues no se podía platicar, como dice el arquitecto, con estas personas, no podían dialogar. Entonces, ante esa, tú estás viniendo aquí a tu Santo Sepulcro, yo te decapito. Así es. No te doy la bienvenida. Porque parte de los arreglos que hubo con Carlomagno era, pues sabían que esa peregrinación dejaba dinero en los santos lugares. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y entonces tú pagabas un impuesto y ibas y te dejaban ir y no pasaba nada. La cerrazón de que no te dejen ir a los santos lugares, pero que además te decapiten porque tú eres de otra religión, eso fue lo que estalla el punto. Y esto fue lo que yo quisiera ver si es posible destacar, que en el fondo de todo este asunto hay una cuestión religiosa, o sea, claro, que es todos contra Cristo, porque así nos lo dijo el profeta Mahoma, ¿no? A ver, yo quisiera que nos ubicaran en los sucesos históricos, en una cronología. A ver, en el año 70 cae Jerusalén. En el año 92 son expulsados. ¿Qué sucede mientras? Hasta que llega Santa Elena, la madre de Constantino, recupera reliquias y luego las cruzadas. ¿Qué sucedió en ese entonces cuando los judíos tuvieron que salir de allí y entraron los árabes? Bueno, el 70 es semidestruido. La gran destrucción es del 135 con el emperador Adriano. Ajá. Una revuelta que va a causarle gran problema a Adriano, porque va a acabar con las legiones de Palestina, va a tener que traer legiones de Egipto y legiones desde Europa para poderlo. Entonces, eso le va a dar tanto enojo a Adriano, que por eso los expulsa, destruye totalmente Jerusalén, hace una ciudad romana, tira todo lo que quedaba de templos judíos y lo poco que había construido de cristiano, y va a construir una ciudad totalmente romana. Le pone el nombre Áurea, ¿no? No, él era Aelio Adriano, y pone Aelio Capitolina o Aelio Adriana Capitolina. Okay. Y lo peor que se podía pasar en la historia era borrarte de la memoria histórica. Por eso deja de llamarse Israel y se empieza a llamar Palestina, recordando a los filisteos griegos. Dijo, se deja de llamar Israel, se deja de llamar Jerusalén. No quiero saber nada más de este pueblo. Y ahí es cuando empieza la romanización completa de Palestina. De Jerusalén. ¿Sí? De toda el área. Todo el área. Incluso los cristianos tienen que huir a la parte de Jordania, a Galilea. Pasan 3 siglos y llega a Santa Elena. Claro. ¿La zona es romana? Sí. Ajá. Sí, es bizantina. Del Imperio Romano de Oriente. Es claro. cuando se está fincando el poder en Constantinopla. Lo tiene el emperador Constantino. Este tiempo es libre, tú puedes ser pagano o puedes ser cristiano, da igual. A partir del año 392 con el emperador Teodosio el Grande, se prohíbe el paganismo y se cristianiza todo el imperio. Entonces ya cualquier otro culto está proscrito. Y de ahí del 392 al 614, que es la primera invasión fuerte de los persas, y luego en el 629 que entra los musulmanes, empieza ya la islamización de toda la Palestina. Cuando vienen entonces las 2 primeras cruzadas, la zona ya es islamita, ¿sí? Sí. Cuando Godofredo de Bouillon se implementa como pero señor de Jerusalén. tenemos ciudades como Alepo, que siguen siendo católicas, cristianas. Condados, Palmira, o sea, sí. Los armenios. Sí, los armenios que también son importantes. Todavía no es un mosaico, digamos, de un solo color, sino tiene manchas, ¿sí? Ajá. Es, digamos que no se puede decir que cuando llegó Cortés todo era el Imperio Mexica, ¿no? Había tlaxcaltecas, había tarascos. Ahí es lo mismo, o sea, aquí pasa lo mismo. Entonces, pero además hay que decirlo, o sea, la ciudad de Constantinopla se hace porque no se puede, Roma es tan pagana y hay tantas cosas que buscan el mejor lugar para poder establecer el reino de Dios. Y se hace Bizancio, ¿no? Esa ciudad Constantinopla. Además de que
Cuando llegan los musulmanes son en Alepo, ¿sí?, quienes les dan todo los Sócrates, los textos de griegos y romanos antiguos a los musulmanes. Los musulmanes no quieren la literatura, la poesía, van por las matemáticas y la ciencia. O sea, somos nosotros, o sea, es la cristiandad quien les da los textos y fíjate, sí, pero es lo que nos han dicho, al contrario. Claro, ellos los llevaron a una España medieval, pero somos nosotros quien teníamos esos conocimientos y son los cristianos de Alepo. Bueno, con Justiniano, cuando cierra la escuela de Atenas, todo el conocimiento que había, sobre todo en filosofía, medicina, se va hacia la parte de Edesa y luego a Bagdad. Y todo ese conocimiento ellos lo van a recibir y lo van a engrandecer. O sea, casi todas las obras de Platón, de Aristóteles y todo, van a ser traducidas a las lenguas latinas a través del árabe. O sea, no es una traducción directa del griego al latino, al francés, sino van a ser a través del árabe, porque ellos van a recuperar todo ese conocimiento. ¿Y esto gracias a las cruzadas? No, es mucho anterior. Es mucho antes. Ellos que sin deberla ni temerla, ¿no? Tienen que salir de Jerusalén e ir a Rodas y una nueva misión, patrullar el Mediterráneo Oriental para defender a los barcos cristianos de los constantes ataques musulmanes, siempre con la misma, para crucificar y para decapitar cristianos. Las cosas que les hacían, Fernando, claro, se salían de todo protocolo militar. O sea, eran una verdadera hazaña porque eres cristiano, ¿o no? Así es. O sea, era una barbaridad. Ahí están los relatos, tanto venecianos y españoles y franceses, de lo que pasaba con estas personas, ¿no? Además, era tan cruel que varios de los genízaros tomaban de las costas del Mediterráneo cristianas a niños y entonces les decían, mira, tu papá no te quiso, tus papás no quisieron, no pagaron el rescate por ti, los iban envenenando y estos crecían con un odio hacia el cristianismo y era la primer línea de ataque del ejército, del ejército otomano. O sea, esto es un envenenamiento a esos niños de tierna edad que le dijeron, tus papás no te quieren. Qué horror. Y cuando capturaban cristianos, les cortaban las manos y los pies. Claro, les arrancaban la piel en vida, ¿no? Por eso surge también una de las órdenes, la Orden de la Merced, que va a reunir fondos para pagar los rescates de estos hombres, y cuando ya no se puede pagar el rescate porque no hay dinero, estos monjes se cambian por él. Como otro gran santo, ¿no? San Ramón Nonato. Así es. Bueno, si no se les hubiese detenido en las cruzadas, ¿habrían llegado a Europa a hacer todo esto? No creo que en ese momento, porque no tenían la organización. De hecho, una parte van a llegar a España, pero luego se van a romper, porque los califatos estaban divididos. Entonces, prácticamente los musulmanes de España eran independientes de la parte oriental, de Siria o de El Cairo, que eran los dos. En un inicio sí, pero luego estaban divididos. O sea, era muy difícil que pudieran llegar. Ya cuando los turcos, los otomanos, se hacen el gran imperio, entonces sí. Y ahí también son los méritos de la batalla de Lepanto, de la batalla de Malta, y luego por la parte austríaca y de Hungría, que era la otra gran frontera, porque al final toda su flota de los otomanos será destruida en Lepanto, ya no más volverán a ser reyes de los mares, pero entonces lo harán por tierra y otras cruzadas por allá tremendamente valientes, ¿no? Bueno, pero hoy sabemos que no lo iban a hacer, pero se veía con los constantes ataques a Grecia, a Sicilia, a la parte del mar Adriático, todas las colonias venecianas, toda esta parte era constante ataque. Entonces, el estrés para los estados europeos, pues dicen, estos vienen. O sea, hoy sabemos que no, pero la intención era destruir todo el cristianismo. Sí, ¿no? de hecho, el mar pasó de ser el mar Nostrum a ser el mar de ellos. Y no se comerciaba más. Que eso al final será bueno para el cristianismo,
porque el cristianismo en esa época feudal va a dejar de comprar lujos, porque ya no había especies, ya no había perfumes, ya no había productos de Oriente que eran muy atractivos para las mujeres, para el lujo. Entonces, prácticamente el dinero desaparece, porque ya todo se vuelve otra vez al intercambio. Y es el gran crecimiento espiritual de los santos místicos de los siglos VIII al XI. Después de que ya Occidente empieza otra vez a recobrar control de los mares, empieza a recobrar Sicilia, recobrar las islas de Cerdeña, entonces va cambiando también la historia, y es el pre-renacimiento, que el renacimiento debe haber llegado antes a Europa, si no es por la gran peste del siglo XIV, y ya empiezan las ferias comerciales y todo, surge la economía, pero en la Baja Edad Media, en esos años que se llaman el oscurantismo, por el contrario, yo creo que es la época donde el hombre tendrá un acercamiento mayor contemplativo con Dios. Es el inicio de las universidades, el inicio de la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Boloña. Gracias, Fernando. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, Ángel. No, gracias a ti y a Fernando. Por su sapiencia y por compartirla con nosotros. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más en los servicios informativos de Ver y Creer. Después de esta pausa le daremos a conocer noticias de América y de México y le platicaré sobre las cuerdas con las que fue atado nuestro Señor Jesucristo en diversas ocasiones durante su pasión. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos Ver y Creer. Vamos a revisar enseguida los sucesos de trascendencia que ocurrieron durante esta semana en el continente americano y en México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa, Veracruz, señaló que seguir a Jesucristo en la actualidad implica defender la vida humana en todas sus etapas, así como promover los auténticos derechos humanos. Al celebrar la misa dominical del 30 de junio, Monseñor Reyes Larios señaló que, en tiempos de crisis como los nuestros, es grande la tentación de buscar seguridad religiosa. Seguir a Jesucristo no significa huir hacia un pasado ya muerto, sino vivir con el espíritu que le impulsó a él. Este seguimiento no consiste en buscar novedades ni en promover grupos de gente selecta, sino en hacer en Jesús el centro único de nuestras personas, familias y comunidades para servir al reino de Dios, dijo. En Noticias del Ecuador le informamos que miles de personas salieron a las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador en defensa de la vida, la familia y la constitución de ese país el pasado sábado 29 de junio. Esta marcha fue la continuación de una serie de multitudinarias protestas pacíficas que se dieron el sábado 22 de junio en distintas ciudades del Ecuador bajo el lema Respeto a la Constitución, la familia y la vida. En ambas marchas, los manifestantes exigieron la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador que abre las puertas al mal llamado matrimonio gay y expresaron su rechazo a intentos de legalizar el aborto, la siembra y consumo medicinal de la marihuana y el cambio de sexo de menores de edad sin consentimiento de sus padres. La Guardia Nacional Cristera realizó el pasado 29 de junio su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, con la participación de comitivas de diversas partes del país y con familiares de cristeros fallecidos.
Y en el santuario guadalupano, la Guardia Nacional Cristera participó en la Santa Misa en la antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo Expiatorio de Cristo Rey, a las 5 p.m. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Juan José Ramírez, consejero de la Guardia Nacional Cristera, señaló que a la peregrinación llegaron grupos de diversas ciudades como Toluca, Cuernavaca, Tijuana, Altos de Jalisco, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Guadalajara y Zaguayo. En más información le doy a conocer que la Guardia Nacional Cristera, que se remonta a inicios del siglo XX, celebrará su peregrinación anual al monumento dedicado a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete junto a Silao, en Guanajuato, el primer domingo de noviembre de este año 2019. Juan José Ramírez, consejero de la Guardia Nacional Cristera, dijo a la agencia informativa Así Prensa que el punto de encuentro será el atrio en la cima del cerro a las 9 de la mañana. Ahí se tiene programado que se celebre la misa por el capellán de la Guardia Nacional Cristera, Monseñor Jorge Alberto Cavazos, obispo de San Juan de los Lagos. El nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, celebró la misa de ordenación de 16 nuevos sacerdotes y 16 diáconos de la comunidad de los misioneros servidores de la palabra. En el campo Misión, casa madre de la comunidad ubicada en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el nuncio presidió la ordenación el 29 de junio, día en que la iglesia celebró la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En su homilía, el arzobispo explicó que la palabra del Señor hoy nos presenta en la primera lectura el momento en el que Pedro está encarcelado. Hay unas palabras que deben quedarse en nuestro corazón. Mientras él estaba en la cárcel, la iglesia no dejaba de rezar por él. En otras noticias, los obispos de Brownsville en Estados Unidos y de Matamoros en Coahuila emitieron un comunicado en el que expresaron el dolor de sus diócesis por la muerte de un padre y su hija al cruzar a Estados Unidos. Monseñor Daniel Flores, obispo de Brownsville, y Monseñor Eugenio Lira, obispo de Matamoros, emitieron un comunicado el 28 de julio en el que expresan el dolor de sus respectivas comunidades al oír de los papás y niños que recientemente han perdido sus vidas al cruzar el río Bravo buscando una vida mejor. Hace unos días se dio la vuelta al mundo la imagen de los cuerpos de Oscar y su pequeña hija Valeria, de solo 23 meses, ambos de El Salvador, que murieron ahogados al tratar de cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos. La Oficina de Comunicaciones de los Legionarios de Cristo informó que el director territorial de la congregación investigará a fondo el actuar del ex sacerdote Raineiro Wenzel, acusado de presunto abuso sexual contra un menor. Raineiro Wenzel, brasileño de 51 años de edad, fue ordenado sacerdote por los Legionarios de Cristo en el 2000. Trabajó en Chile del 2001 al 2007, tiempo en el que habría abusado de una menor. Según lo informado por el diario La Tercera, Monseñor Cristian Contreras, obispo auxiliar de Santiago en ese entonces, recibió una carta de una familia que denunciaba los hechos que habrían ocurrido el 22 de agosto de 2006. En Noticias de Colombia le informamos que el nuncio apostólico en ese país, Monseñor Luis Mariano Montemayor, alentó la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, pero precisó que para iniciar los diálogos es importante que la guerrilla deje de secuestrar personas y no reclute más niños. En una entrevista publicada por el diario colombiano El Espectador el pasado domingo, el nuncio afirmó que con el Ejército de Liberación Nacional hay que negociar. Lamentablemente, este organismo es complicado, tiene una estructura fragmentada, es como una federación, no tiene un liderazgo monolítico ni centralizado. Eso hace difícil saber con quién se está hablando, quién está a cargo del movimiento, y eso solo lo puede resolver el Ejército de Liberación Nacional. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo y designar en serio quiénes son los negociadores. Según varios testigos, Jason Paul Marshall, el seminarista que falleció el pasado domingo 23 de junio en un accidente de autobús, habría dado su vida para salvar a los jóvenes de un grupo de pastoral católico que viajaba con él desde Nuevo México hasta el Colorado en Estados Unidos.
En el accidente también falleció el chofer del autobús, Anthony Padilla, de 22 años. Otras 13 personas sobrevivieron y fueron tratadas en los hospitales locales. Según testigos y la familia del seminarista de 53 años, este último intentó recuperar el control del autobús luego de que el chofer empezó a sufrir un problema médico. En noticias procedentes de Panamá, le informo que la conferencia episcopal de ese país pidió a la población rezar por el nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien tomó posesión del cargo el 1 de julio por un periodo de 5 años. Queremos extender a todo el pueblo de Panamá nuestra oración por este nuevo tiempo que se inicia con la toma de posesión del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, señaló Monseñor Manuel Ochoa Vía, secretario general de la Conferencia Episcopal de Panamá, en un video mensaje de los obispos panameños publicado en YouTube. Laurentino Cortizo ganó las elecciones del pasado 5 de mayo y sucede en el cargo a Juan Carlos Varela. La nueva y esperada película cristiana Vencedor, que toca temas sobre esperanza, la importancia del perdón y el conocimiento de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, llegará próximamente a Estados Unidos y Latinoamérica. La productora Kendrick Brothers Productions, conformada por los hermanos estadounidenses Alex, Steven y Shannon Kendrick, fue la encargada de hacer la película para Affirm Films, un sello de Sony Pictures Entertainment. El estreno en Estados Unidos será el 23 de agosto y en Latinoamérica en las semanas siguientes. La distribución estará a cargo de Canción Films. Y hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. Usted ha quedado informado. Y a continuación, como ya nos comentó Roberto, la editorial de esta semana se trata de las cuerdas con las que Jesús fue atado. El Señor fue atado en varias ocasiones durante su pasión, como afirma el Evangelio. Después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. También lo aseguran diversos místicos que por revelación coinciden en que fue atado de manos y con cuerdas que rodearon su pecho y cintura. Los verdugos lo ataron al aprenderlo. Durante sus juicios ante el Sanedrín y ante el pretor romano, y en la ejecución de su sentencia a morir crucificado. La beata Ana Catalina Emmerich vio en revelaciones que al ser aprendido en Getsemaní, los esbirros ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo, y le ataron las manos sobre el pecho con cuerdas nuevas y muy duras. Le ataron el puño derecho debajo del codo izquierdo y el puño izquierdo debajo del codo derecho. Alrededor de la cintura le pusieron una especie de cinturón con puntas de hierro, al cual le fijaron las manos con ramas de sauce. Al cuello le pusieron una especie de collar de puntas, del cual salían 2 correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola e iban sujetas al cinturón. De este salían 4 cuerdas con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro de la manera más cruel. Todas las cuerdas eran nuevas. Afirma que al llegar a casa de Anás y Caifás lo encarcelaron en un pequeño calabozo abovedado, donde lo ataron a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados, hasta que los alguaciles se precipitaron en tumulto a la cárcel, desataron las manos de Jesús, le ataron cordeles al medio del cuerpo y le condujeron a los jueces. Y que una vez que terminó aquel injusto juicio, al amanecer, le mandaron atar de nuevo y poner una cadena al cuello, como hacían con los condenados a muerte, para conducirlo a Pilato. Santa Brígida de Suecia vio en revelaciones la manera en la que Jesús fue atado a la columna de la flagelación. Cuando fue llevado a la columna, él mismo se desnudó y colocó sus manos sobre el pilar, y sus enemigos se las ataron sin misericordia. Y agrega que atado a la columna, sin ningún tipo de ropa, como cuando vino al mundo, se mantuvo allí sufriendo. En sus escritos, Emmerich refiere otras ocasiones en las que el Señor fue atado con cuerdas. Una de ellas cuando Pilato lo mostró al pueblo tras su terrible flagelación. Jesús, cubierto con la capa colorada,
la corona de espinas sobre la cabeza y el cetro de cañas en las manos atadas, fue conducido al palacio de Pilatos. Otra al ser conducido al monte Calvario. 4 soldados tenían a grande distancia la punta de los cordeles atados a la cintura. Los 2 de delante le tiraban, los 2 que seguían le empujaban, de suerte que no podía asegurar su paso. Y varias veces más al ser crucificado. Después que los alguaciles extendieron al divino Salvador sobre la cruz, y habiendo estirado su brazo derecho sobre el brazo derecho de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre su pecho sagrado, otro le abrió la mano y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo. Luego ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza, hasta que la mano llegó al agujero. Después le ataron el brazo para hundir el segundo clavo en la mano izquierda. Y para clavar sus pies, primero ataron cuerdas a su pierna derecha. Luego ataron el pie izquierdo sobre el derecho y tomaron un clavo de mayor dimensión para atravesar sus sagrados pies. Aunque al Señor lo ataron sus verdugos como a delincuente, él nunca perdió su integridad divina y humana. Así lo expresa San Teófilo, patriarca de Alejandría y padre de la Iglesia, en sus reflexiones. Los judíos, al encarcelar a Jesús y gritar impíamente que debían crucificarlo, blasfemando a Dios por condenar a muerte su cuerpo, se hicieron esclavos del sacrilegio al matar la carne del Señor. No obstante, Él se dirigió con valor a la muerte para darnos ejemplo de fortaleza. Y precisamente durante la pasión se mostró Señor de la gloria, al permanecer inmutable en la majestad de la divinidad mientras sufría en la carne. De las cuerdas con las que fue atado Jesús en diversas ocasiones, sin precisar a cuáles de tantas corresponden, unas se conservan en la Basílica del Escorial en España y otras en la Catedral de Anagni, Italia. Muchas gracias, Roberto, y qué interesante. Ojalá que guste, forma parte de los aumentos que tendrá la segunda edición del libro Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección, que ya se publicará la segunda edición y trae 9 reliquias más, entre ellas estas cuerdas. Muchas gracias, Y Roberto. con esto terminamos. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tenido el agrado de acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril junto con Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, feliz semana. Gracias igualmente. Amable público, Dios le guarde. Y pues le dejamos con lo más bonito que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Hasta luego y muchas gracias por escucharnos. Lo esperamos en otra emisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano la próxima semana. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.